Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Definitivamente, Medardo, muy importante porque, bueno, nosotros como Cuerpo de Bomberos son las temporadas altas, le llamamos nosotros a nivel interno, ¿verdad? Porque se genera mucho incendio en donde, bueno, tenemos que trabajar justamente en la parte de intervención, pero así también tenemos que trabajar en la parte de prevención. Manifestar de que teníamos la temporada del producto pirotécnico, teníamos la temporada vacacional, en donde se nos elevan pues definitivamente los incendios y todas las emergencias, decirte de que estuvimos trabajando mucho en la parte preventiva. Se lanzó un plan desde Protección Civil, se lanzó desde el día 17 de noviembre hasta el 31 de diciembre y lógicamente hemos tenido resultados muy alentadores. Desde el 17 de noviembre al 31 de diciembre. Es correcto. ¿Puede compartirnos esos resultados? Cómo no, con mucho gusto. Decirte de que, bueno, voy a dar varios datos, manifestar de que, por ejemplo, nosotros desde el día 24 al 31 al 1 de enero, prácticamente atendimos 117 incendios. Pero desde el día 17 de noviembre hasta el día 1 de enero hemos atendido solo incendios 261. ¿Desde cuándo? Desde el 17 de noviembre al 1 de enero, siendo estos, Medardo, 90 estructurales, 63 incendios en vehículos, 102 incendios en maleza seca, 4 forestales y un puesto de pólvora que también agarró fuego, ¿verdad? Esto desde el día 17 hasta el 1 de enero. Ahora, si nosotros vemos la parte de los incendios solo del 24 al 31, del 24 al 31, quizás la parte de los quemados, también manifestarte de que en el 2021 nosotros, bueno, teníamos 261 reportados, hoy en el 2022, el recién pasado, tuvimos 166. O sea, 97 personas quemadas menos y con un 36.4% menos que el 2021. A ver, si ese dato que usted toma es bien interesante. ¿Cuántos, y usted podemos variar en los parámetros? Es correcto. Por ejemplo, ¿cuántos incendios hubieron del 1 de noviembre del 2021 al 31 de diciembre del 2021? O puede ser del 1 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del 2021. ¿Cuántos, director? Para compararlos con los que ocurrieron en esa misma fecha hoy en el 2022, lo que es un poco la diferencia que nos quiere dar, ¿verdad? Es correcto, lo que sucede es que te estoy dando... Yo estoy dando un parámetro como usted puede tener mejor estructurado. Es correcto, el dato, por ejemplo, lo del plan, ¿verdad? Estamos hablando de 261 incendios. 261 incendios que fueron sofocados, atendidos por Cuerpo de Bomberos. Por el Cuerpo de Bomberos, justamente en el proceso que duró el plan. Okay. O sea, esto significa de que tuvimos que intervenir. Ahora bien, nosotros prácticamente estamos trabajando desde el día 17 de noviembre, antes se lanzaba el plan a partir del 1 de diciembre, ahora se hizo desde el 17. Ahora, estos números no fueran tan bajos si nosotros hubiéramos iniciado la parte preventiva desde el primero de diciembre, Medardo. Ahora sí vale la pena que los resultados que nos ha arrojado este plan y todas las acciones que nosotros hemos hecho de forma integrada, y quizás aquí vale la pena mencionarlo porque hemos trabajado de forma integrada, más de 100,000 personas trabajando en la parte de prevención, en tratar de evitar accidentes en las playas, y nosotros en el Cuerpo de Bomberos, como Cuerpo de Bomberos, pues lanzados justamente en el área que nos compete. Pero, o sea, 261 incendios, nosotros decimos, son 261 que se pudo haber evitado, ¿verdad? Claro. ¿Son cifras bajas? Sí han bajado considerablemente,
pero se puede reducir aún más, porque todos estos incendios se pueden prevenir, Medardo, se pueden prevenir. Y vale la pena seguir haciendo mención a toda nuestra población de que se nos acerca una etapa o una época en donde la maleza, en donde la parte de la vegetación se pone seca, en donde... Oye, aquí vamos a hacer es correcto, ya estamos en una época seca, ya dejó de llover y pues los incendios en maleza se aumentan. Ahora, ¿por qué aumentan? Porque la gente pues comienza a hacer quemas y no las controla. Porque la gente comienza a limpiar sus terrenos como para poder sembrar y la maleza entonces le da fuego y se sale de control y entonces posterior a eso tenemos hasta incendios forestales. fíjese, cero. Sí, Medardo, lo que sucede es que las quemas están prohibidas. Las quemas están prohibidas y efectuar, por ejemplo, una quema ante tal riesgo, como lo acabo de manifestar, lo que nosotros vamos a tener como resultado definitivamente va a ser un incendio en maleza de gran magnitud, y si hay vegetación o hay bosques cerca, pues lógicamente podríamos llegar a tener incendios forestales. Ahora, ya lo de la vegetación que a nosotros nos queda, pues definitivamente es poca y nosotros tenemos que cuidarla al máximo, ¿verdad? Yo recuerdo hace algunos años, cuando el cuerpo de bomberos no estaba tan desarrollado, evidentemente por la falta de apoyo gubernamental, no tanto de su personal, un incendio que por meses, 10 días estuvo ahí en el Parque Tilo Denninger, ¿verdad? Fue una cosa terrible. Ese tipo de cosas, sí, por lo menos ya con la prevención está ocurriendo menos. Definitivamente, nosotros como institución trabajamos toda la parte preventiva. Por ejemplo, estamos dando capacitaciones a los pobladores, ellos se organizan, arman sus diferentes equipos, nosotros llegamos, les impartimos capacitaciones de incendios forestales para que ellos no solo intervengan, porque, o sea, el venir e intervenir, o sea, dependiendo la magnitud, posiblemente tengan capacidad como posiblemente no tengan capacidad y esto se nos vaya a alargar y los daños van a ser considerables. Entonces, nosotros no solo los preparamos para la intervención, sino también los preparamos para la prevención. O sea, es que la idea de todo esto, Medardo, es evitar de que haya un incendio, es de evitar de que se llegue un incendio. Entonces, es por eso que nosotros trabajamos mucho en la parte preventiva. Ahora, con el ejemplo que usted acaba de poner, definitivamente, este parque durante años era cosa de todos los años, ¿verdad? De que agarrara fuego. Sí, yo me acuerdo que nosotros íbamos, interveníamos, nos quedábamos allá para poderlo controlar de manera rápida. Nos costaba controlarlo, nos costaba mucho controlarlo de forma integrada con la población. Pasábamos una semana, semana y media, 2 semanas atendiendo ese tipo de incendios. Y lo peor del caso era que nosotros apagábamos el incendio, lo dábamos por liquidado, nos retirábamos del lugar, una semana después agarraba fuego nuevamente. Ahora, ¿por qué? Porque personal o personas de la zona llegaban al lugar, iban a cazar por agarrar un garrobito, por agarrar un animalito, entonces le ponían fuego pues a las diferentes cuevas, luego lanzaban las brasas y luego comenzaba otra vez el incendio. Subdirector, importante es que ahora que estamos comenzando la época seca, la población salvadoreña debe de tener en cuenta que las quemas están prohibidas. Definitivamente, Medardo, definitivamente. Si nosotros queremos... Hay repercusiones delictivas. Legales, es correcto, definitivamente, como le manifiesto, si nosotros no queremos tener afectaciones por incendios, o sea, nosotros estamos justamente en el momento donde podemos trabajar en la parte de prevención. Ahora, pero es responsabilidad de nosotros como cuerpo de bomberos sí trabajar justamente en la parte de prevención, pero esto es un compromiso pues prácticamente de todos, y yo siempre lo he dicho, esto es una responsabilidad de todos. Nosotros como cuerpo de bomberos impulsamos a que trabajemos en la parte de prevención, pero quien tiene que ejecutar la prevención como tal es la población. Es la población. Ahora, a veces por desconocimiento se hace. A veces se hace una quema, la persona se va,
descuida esa quema, hay viento y ese viento se lleva las brasas hacia la vegetación ya seca y ahí es donde nosotros tenemos los incendios. Y luego para poder controlar necesitamos una cantidad enorme de recursos de acuerdo a la magnitud del incendio, Medardo. Entonces ahora que estamos justamente en el momento de poder controlar, de poder evitar estos incendios, sí es bueno decirle a la población que respondamos, que seamos responsables, que evitemos hacer este tipo de quemas para poder evitar incendios. Bueno, un trabajo que se hizo, si nos ayuda producción con el apoyo número 10, por favor, muy importante, fue la verificación de la instalación de productos pirotécnicos. Aquí estamos viendo todo un material muy interesante que es mejor el subdirector que nos cuente y nos pueda describir de qué se trata esto. Muy bien, manifestarles que nosotros estamos viendo las diferentes inspecciones y monitoreos que estábamos haciendo. Hay que tener extinguidor, ¿verdad? Hay que tener extinguidor. Es correcto, en las diferentes coheterías, puestos, salas de venta. Nosotros vemos a los diferentes inspectores, por ejemplo, verificando toda la parte de la seguridad. Por ejemplo, justamente lo que usted está manifestando, Medardo, el que tengan los extintores a la altura y que tengan los extintores adecuados, con las capacidades y con el químico o de la capacidad ideal, ¿verdad? Entonces, estamos verificando que no haya, por ejemplo, en ese momento, producto pirotécnico prohibido, que no haya, por ejemplo, probabilidades de que exista, digamos, un cortocircuito, que no haya niños en el lugar. Y entonces, bueno, ahí estábamos viendo a los diferentes inspectores, verificando, monitoreando los diferentes puestos de venta colectiva, para poder evitar así incendios en coheterías, incendios en estos puestos de venta, Medardo. ¿Cuántas inspecciones se hicieron de eso? ¿Dónde se hacían? ¿En las principales del país o solo en San Salvador? ¿Cuántas sedes tiene Bomberos, inspector? Sedes, nosotros tenemos 18 sedes. En las 18 me imagino que todos tenían la responsabilidad de verificar las ventas allí en donde se circunscribían las sedes. Definitivamente, Medardo, fueron las instrucciones que dimos como administración, que todos a nivel nacional tenemos que ir a verificar, a monitorear pues, los diferentes puestos de venta, aún a los que transportaban, los que también fabricaban. Entonces, trabajamos mucho en la parte de prevención, pero eso lo hicimos de forma completa. Y aquí quizás vale la pena manifestar, Medardo, de que nosotros años anteriores, pues nada más contábamos con 300 bomberos operativos y con 6 o 8 inspectores. Entonces ahora, gracias a Dios, y definitivamente con esta nueva visión que estamos teniendo y con el apoyo de nuestro presidente y de nuestro ministro, definitivamente ahora tenemos 950 elementos operativos y contábamos con 40 inspectores a nivel nacional para poder hacer este tipo de monitoreos. 40 inspectores y 950 bomberos operativos. Es correcto. Y causa o resultado de esto, manifestar de que como se trabajó también no solo en la verificación de las ventas de productos pirotécnicos, sino también en la capacitación de todo este personal que iba a vender este producto. Se capacitaron a 1.526 vendedores. 1.526 en una cantidad enorme de capacitaciones que nosotros tuvimos, en donde se les dio toda la información respectiva como para que ellos pudieran trabajar en la parte de prevención, ¿verdad? Y es por eso que nosotros, gracias a Dios, nosotros no hemos tenido resultados alarmantes. Por ejemplo, en las quemas no hubo incendios, por ejemplo, en coheterías, no hubo incendios, por ejemplo, en las ventas colectivas. Gracias a Dios se controló todo eso, gracias a los vendedores y gracias a la población también, de que tomó con responsabilidad el ir, comprar el producto e irlo a quemar de forma responsable, ¿verdad? Que vale la pena manifestarlo. Sin embargo, sigue
viendo gente irresponsable que fabrica el famoso... El silbador está prohibido por ley, ¿verdad? Definitivamente, sí. Sigue habiendo gente irresponsable que fabrica silbadores. Conozco en los lugares donde se supone que se daba guerra de silbadores, están allí en las redes sociales. Uno no se debería de sorprender que en cualquier momento, a partir que está ahí viéndose, la policía pudiera actuar, ¿verdad? Porque eso está prohibido por ley. Definitivamente, definitivamente. Si hay, por ejemplo, o en las redes sociales está ofertando este producto que está prohibido, en cualquier momento la Policía Nacional Civil, a través de la División de Armas y Explosivos, puede llegar y decomisar este producto, y aparte de decomisar este producto, también a aplicar la ley a quien corresponda, ¿verdad? Ok, veamos el apoyo 11, por favor, producción, que es parte también de las responsabilidades que estuvo haciendo, en este caso, el Cuerpo de Bomberos, que fue la limpieza en distintas calles como parte de jornadas de limpieza nacional. Cuéntanos de esto. Esa es la ventaja de tener una institución, pero que de verdad trabaja hoy en beneficio de la población con 950 bomberos operativos, ¿verdad? Definitivamente, Medardo. Bueno, decirte que nuestro centro de atención, pues definitivamente es nuestra población. Es nuestra población, es a ellos a quienes nos debemos, y nosotros como Cuerpo de Bomberos vamos a estar pues en donde se nos necesite, ¿verdad? Entonces, bueno, en la imagen nosotros podemos ver al Cuerpo de Bomberos pues también colaborando de forma integrada, porque hubo muchas instituciones en la limpieza de desechos sólidos del municipio de Soyapango. Ahora, alguien me preguntaba, pero mire, la función del Cuerpo de Bomberos no es extinguir incendios. Sí, la función es extinguir incendios, es efectuar rescate, es efectuar, por ejemplo, ir a bajar un gatito, por ejemplo, de un poste, pero también es de trabajar de forma integrada para responderle a nuestra población salvadoreña. O sea, si nuestra población demanda el servicio del Cuerpo de Bomberos, o sea, para poder proteger el medio ambiente y poder evitar enfermedades, que es el fin de esta labor, Medardo, y vale la pena manifestarlo, definitivamente ahí vamos a estar. El objeto de nuestra ley habla de que tenemos que colaborar, tenemos que de forma interinstitucional, pero aparte de eso proteger también nuestro medio ambiente, y eso es lo que nosotros estamos diciendo ahí. Lo dice en la competencia de la ley, ¿no? De la nueva ley del Cuerpo de Bomberos que entró en vigencia hoy el 27 de diciembre de 2022. Es correcto. Ahora, esto siempre lo ve bien la población, director, porque a mí lo que me llama la atención es, si tengo una entidad que se está transformando con 950 bomberos y 40 inspectores, y hay una realidad allí que ya conocemos todos en Soyapango, pues bueno, ahí el Estado entrando en su máxima expresión. Definitivamente, o sea, lo que sucede, y quizás para poner un ejemplo, Medardo, es que si el Cuerpo de Bomberos va por la calle y hay un accidente de tránsito, el Cuerpo de Bomberos atiende ese accidente de tránsito, pero si hay una víctima en ese accidente de tránsito, el Cuerpo de Bomberos tiene la capacidad como para poder atender a esa víctima también, poderla evaluar, poderla estabilizar y hasta poderla trasladar. Pero si en ese accidente de tránsito también existe un derrame, es el Cuerpo de Bomberos también que tiene que controlar ese derrame. Entonces, como Cuerpo de Bomberos, pues como siempre lo he dicho, nuestro fin y nuestro objeto es servirle a la población salvadoreña. Sí, interesante estas imágenes. A usted que recién nos sintoniza, 7 de la mañana con 22 minutos en este martes 3 de enero, estoy conversando con el subdirector del Cuerpo de Bomberos, Eric Vázquez, y estamos viendo precisamente la labor en distintos lugares de Soyapango, que estaba viendo que continúa hoy, porque es que Soyapango es grandísimo, ¿verdad? Y esto lo ve bien la población, sobre todo por lo que se ha visto últimamente. Es correcto, Pero ahí está el Cuerpo de Bomberos, ahí no hay dónde perderse. Es correcto. Pero si nosotros vemos el resultado también, Medardo, o sea, este tipo de acción, o sea, nosotros vemos la acción, pero también veamos el resultado. Sí. O sea, ¿cuánta gente, por ejemplo, dejó de contaminarse? Sí.
¿Cuánta gente se evitó, por ejemplo, de que se fuera a contaminar y adquirir una enfermedad por esta acumulación de sólidos, ¿cómo se llama?, de basura, ¿verdad? Sí. Entonces, esa labor es importante. Y como lo digo, lo repito, o sea, nosotros vamos a estar en donde la población nos necesite. Muy bien, Claro. esto es parte, gracias producción, esto es parte de las labores que realizó el Cuerpo de Bomberos y que continúa realizando en el municipio de Soyapango. También tengo un material que quiero compartirle que es el número 12 y es que antes de finalizar el 2022, Cuerpo de Bomberos atendió rápidamente y liquidó por completo un incendio en el edificio Panadés, en el centro histórico de San Salvador. Cuéntenos de esto. Muy bien, esto se dio aproximadamente a las 9 de la mañana, Medardo. Es un incendio estructural. ¿Cuándo fue? Esto fue el 30, si no me equivoco, sí. Sí. Le comento, en esa estructura Está en el centro. es al costado, vamos a ver, es al costado poniente de la catedral. Qué peligroso. Es correcto. Bueno, este edificio son 3 niveles, ¿sí? El nivel tercero, el tercer nivel, es el que estaba agarrando fuego, era una bodega. Estaba lleno de producto, de material combustible. Estamos hablando de maletines, estamos hablando de papel, cartón, pero de mucho material plastificado. Entonces, el segundo... ¿El incendio, director? ¿Mande? ¿Qué provocó el incendio? Fíjese que la causa todavía nosotros la estamos trabajando, porque todavía hay conatos de incendio en el lugar y nos toca ir a extinguirlo. ¿El 30 de diciembre a qué horas? Esto fue aproximadamente a las 9 de la mañana. Ahora, cuando yo veo que es el centro, a mí me inquieta muchísimo porque hay mucha estructura de años ahí, pero también uno puede reconocer la labor inmediata del Cuerpo de Bomberos. Háblenos de todo esto porque creo que es muy importante. Definitivamente. En este incendio, comentarte que lo atendimos a la primera unidad, estaba los primeros 5 minutos, ya estaba en el lugar. Ahora, lógicamente, por la complejidad del incendio, por la magnitud del incendio, entonces nosotros lo terminamos de controlar a las 11:30 minutos. Ahora, 25 bomberos de entrada, 5 unidades, entre ellas 3 de extinción de incendio, una de rescate y una abastecedora de 8.500 galones de agua, fueron necesarias para poder apagar este incendio. Aparte de eso, también como ahora trabajamos de forma integrada, ANDA se sumó también la Cruz Roja, se sumaron otras instituciones para poder sumar, valga la redundancia, para la extinción de este incendio. Ahora, ¿No vieron víctimas? que lamentar? Bendito sea Dios, no hubo víctimas, sí hubo daños considerables, ¿verdad? Hubo daños considerables tanto en la estructura como en los materiales. Ahora, era de 3 niveles. ¿El incendio se quedó solo en el tercer nivel o bajó? No, se quedó solo en el tercero y en el sótano, porque también esta estructura, este edificio tiene un sótano. Entonces, pero gracias a Dios, complicadísimo, Medardo, complicadísimo, porque tienen un elevador, hay un elevador, el tercer nivel se comienza a incendiar, o sea, el incendio de gran magnitud y comienza, es correcto, y comienza a bajar prácticamente materiales incendiados. Y en el sótano lo tenían como bodega o lo tienen como bodega también. Entonces se comienza a agarrar fuego el sótano. Entonces nuestro enfoque de entrada era el tercer nivel porque era de donde salía el humo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero posterior a eso también se extinguió la parte del sótano. Ahora, segundo nivel no se quemó. Y primer nivel, que era como una sala de ventas, tampoco no hubo fuego, Medardo. Ahora, ahí podemos ver pues prácticamente a todos nuestros equipos trabajando en función de la extinción del incendio. Ahora, al final se nos agregó más personal y fuimos cerca de 50 elementos del Cuerpo de Bomberos atendiendo ese incendio. ¿Cuánto duró
tiempo de atención del incendio entre estos 50 elementos? Pues para poderlo controlar hasta las 11:30 aproximadamente, esto sí, de la mañana, no, de la mañana. ¿Comenzó? Como a las 9:30, horas, aproximadamente como 2 horas, Medardo. Eso es para poderlo controlar. Para poderlo liquidar nos tardamos, que llegó las 6, 8 de la noche y el personal aún ahí. Entonces, aún, Medardo, Ahí se ven todas las bombas trabajando. es correcto. Es ¿Estas correcto. dos azules que se ven son nuevas o es parte Las de- dos azules que ves ahí son de la alcaldía de San Salvador, ok. que también colaboró para poder apagar el incendio. Ok. ¿Logró en porcentaje, subdirector, del 0 al 100 recuperar algo el propietario o sí se destruyó todo? Comentarte que segundo nivel no se quemó. Ok. La sala de Igual ventas no había se quemó. Tiene una sala de ventas. Sí, y no se Tampoco quemó. La parte del sótano fue parcial y fue muy mínimo lo que se quemó. Lo que sucede es que, como fue en el tercer nivel, entonces cuando nosotros lanzamos agua en el tercer nivel, o sea, lógicamente esa agua comenzó a bajar y posiblemente comenzó a dañar los materiales. Pero de quemarse no se quemó ni segundo nivel, ni la sala de ventas, y el sótano fue parcialmente, o sea, muy mínimo. Pero el agua sí afectó pues prácticamente los otros niveles, ¿verdad? Ahora, no sé si podemos volver a ponerlo, producción, porque es bien interesante, porque ciertamente su labor no es la contabilidad ni lo financiero, ¿verdad? Pero, y uno pudiera pensar cuánto invirtió ahí el Estado en gasolina, en recurso humano, en producción, precisamente, mire ahí todo ese personal de bomberos, justamente haciendo la labor, ¿verdad? ¿Cuánto se habrá invertido? Bueno, solo para más o menos darte un dato, nosotros hemos desplazado una unidad de 8.500 galones de agua, una cisterna. Hemos desplazado un camión de rescate. Lógicamente todo con su tripulación, ¿verdad? Sí. Hemos desplazado 3 unidades contra incendios. Solo nosotros como cuerpo de bomberos. Sí. Hemos aplicado F500, que es un agente encapsulador, para poder llegar a la extinción de incendios, que por el tipo de material, la complejidad, bueno, es complejo poderlo apagar solo con agua, porque el agua lo que hace nada más es enfriar, pero con esa gran temperatura o esa temperatura tan alta que se vive ahí, entonces lo que hace prácticamente el agua, yo se la aplico, pero en otro momento, o sea, en un momento dado, o sea, el fuego o la temperatura alcanza nuevamente este tipo de material, entonces cuesta apagarlo solo con agua. Entonces nosotros le echamos otro químico que es carísimo. Es un agente encapsulador que ese donde llega y se aplica de la mejor forma, ya no agarra fuego. Entonces nosotros, bueno, se aplicó este tipo Hoy ya lo tenemos en cantidad normal. Ese aplicador. Es correcto, o sea, nosotros Me imagino que en años difíciles a pura agüita se iba. A pura agua. Entonces ese incendio hubiéramos pasado 2, 3 días quizás queriéndolo apagar a pura agua, y si no más. Entonces, pero es interesante ese dato, es parte imagino yo, de lo que se ha mejorado. Es parte del desarrollo que nosotros hemos tenido, con lo que nosotros ahora contamos. Ahora, todo el personal, por ejemplo, que está dentro de la acción, de la labor bomberil, está con su equipo de protección personal, y cada equipo de protección personal completo anda cerca de los $16,000. Ahora, nosotros no vemos a una persona que no anda equipada. Alguien me puede decir, pero... Cada equipo de protección personal de cada miembro del cuerpo de bomberos anda alrededor en $16,000. Es correcto. Ahora, las personas que nosotros vemos en ese video, y vale la pena manifestarlo y aclararlo, que no anda el equipo de protección personal, son los operadores, o sea, son los que están con la unidad. Son los que están con la unidad, pero todo el personal que está dentro, el personal que está, si lo puedes observar, todos andan con su equipo de protección personal. Entonces, valorar eso, más valorar las otras instituciones que colaboraron. Fue el 30 de diciembre. Es correcto. Mañana, 9:30 de la mañana. Es correcto, aproximadamente. Porque fue el centro y gracias a Dios no avanzó a otros lugares porque fue controlado
rápidamente. Sí, controlado, quizás el término es confinado. Confinado. Es confinado porque desde el momento que llegan nuestras unidades, estratégicamente se ubican en los diferentes lugares como para poderlo confinar y evitar la propagación del mismo hacia otros lugares, ¿verdad? Luego se comienza a trabajar en la parte de control que se logró hasta las 11:30. Ah, ok. Entonces el primer término es confinar, ¿verdad? Es correcto. La parte de control es cuando ya está, valga la redundancia, todo controlado y ya no puede propagarse más y ya todo precisamente está en su lugar, como debería estar después del incendio, obviamente, ¿verdad? Y luego la etapa de extinción, ¿verdad? En donde ya se tiene que remover, digamos, los diferentes escombros, los diferentes materiales, como para poder llegar hasta el último foco de incendio y poderlo extinguir por completo. No, ¿cómo se llama? Como le manifiesto, Medardo, hemos trabajado mucho en la parte preventiva y gracias a Dios en los últimos días o del 24 al 31 no tuvimos emergencia de este tipo. Ahora sí hubo cantidad de incendios estructurales, incendios en casas, incendios también en vehículos, incendios en malezas, hasta incendios forestales también nosotros tuvimos, pero no así incendios en cueterías, no incendios en ventas colectivas, por todo, quizás como resultado de todo el trabajo que antes hemos nosotros visto, ¿verdad? O sea, la parte de prevención. Sí vi una noticia que se decomisó algún tipo de mercadería en una venta de cohete ilegal. Sí, o sea, la policía decomisó mucho producto prohibido o productos donde el personal no contaba, por ejemplo, con las capacitaciones, no contaba con los permisos, las licencias respectivas. Entonces, la policía cuando llega y pregunta... que emite bomberos. No, que emite el Ministerio de Defensa. De Defensa. Es correcto. Okay. Ministerio de Defensa. Entonces ellos emiten los permisos y ellos emiten las licencias para las personas que fabrican, distribuyen o venden o comercializan el producto, ¿verdad? Muy bien, por eso. Sí, Medardo, bueno, solo para que tengamos una idea, ya estamos en la etapa, ya estamos justamente en la época donde los incendios en maleza, los incendios forestales se nos están dando, se nos van a seguir dando siempre y cuando nosotros no trabajemos en la parte preventiva, pero más o menos solo para que tengamos una idea, del día 17 de noviembre al 1 de enero, nosotros hemos atendido 102 incendios en maleza. 102 incendios en maleza, o sea, eso significa de que la maleza pues es propensa para que se queme justamente en este momento. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes de estos tipos de incendios? Definitivamente es el descuido, las quemas no controladas y personas que en algún momento desconocen, están fumando, lanzan la colilla de cigarro donde existe maleza y es ahí donde se dan los incendios. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una montaña, un bosque o algo por el estilo, también existen los otros fenómenos que es por fricción. Un árbol, rama con rama, está haciendo fricción, hay un poquito de viento, entonces por ahí se puede generar también el calor o la fuente de ignición que necesita, por ejemplo, la maleza como para que pueda haber fuego, ¿verdad? Entonces, ahora, 102 incendios en maleza, tenemos 4 forestales del 17 al 1 de enero, o sea, esto significa de que si nosotros no ponemos un alto... Forestales significa, me da la impresión que son amplios, ¿verdad? Que es complicado controlar. Es correcto, y en donde ya hay vegetación importante en riesgo, Medardo. Sí. En donde ya hay animalitos, en donde ya hay fauna, sí, flora, ya en riesgo. Ahora, aquí yo creo que todavía estamos a tiempo como para poder trabajar la parte preventiva. Nosotros, pues, como cuerpo de bomberos, estamos no solo para poder intervenir, estamos también para poder prevenir, ¿sí? No solo para la intervención, sino también para la prevención, y vale la pena también mencionarle, Medardo, de que aquí es un compromiso de todos, esto es un compromiso de todos, y si la población a nosotros nos dice que le capacitemos
para poder prevenir incendios, pues nosotros lo vamos a hacer con el mayor de los gustos para poder evitar desgracias, para poder evitar incendios de este tipo. Yo creo que estamos justamente en el momento como para poder trabajar y tener resultados favorables allá por mayo, cuando comienza a llover, y poder decir, bueno, nosotros hemos atendido tantos incendios menos que el 2022, por ejemplo. Entonces, yo creo que todavía estamos a tiempo como para poder trabajar esto, Medardo, y como cuerpo de bomberos, pues estamos dispuestos a seguir trabajando en la parte de prevención. Ahora, la parte de los incendios forestales, generalmente, por A o B razón, la gente de la zona urbana no le toma mucha importancia, porque está ahí en la zona forestal y cree uno que no va a llegar, ¿no? Porque es el campo, pero sí hay mucha pérdida. Sí, hay mucha pérdida, fauna, flora, hay mucha... ¿Qué es lo que más en ese tipo de incendios que mueren? ¿Ardillitas? Es correcto, las serpientes, hemos encontrado hasta tortugas, hemos encontrado venados, sí, calcinados, sí, venados, hemos encontrado tacuacines, hemos encontrado de toda especie de la que existe en nuestro país, lamentablemente calcinada. Ahora, de esta cantidad de incendios forestales, ¿cuántos me decía? 102 incendios en maleza. En maleza. 102 incendios en maleza. La manera de cómo se dan, ¿en qué circunstanciales? Alguien, porque uno cree que solo porque se tiró la colilla, no, pero también puede haber algún poco de maldad, algún tipo de situación rara, ¿no? Sí, lo que sucede es que hay mucha gente que prefiere mejor darle fuego que limpiar, por ejemplo, la maleza. Desconociendo que en algún momento este incendio de maleza se puede convertir en un incendio en vivienda. Un incendio en vivienda. Así hemos tenido muchos incendios en estructurales, Medardo, donde han iniciado por la maleza y han terminado en viviendas. Y como peor, o lo peor del caso es que hemos tenido víctimas a causa de estos tipos de incendios. Entonces, cuando nosotros llegamos, nos llaman por un incendio en viviendas, pero cuando determinamos la causa, decimos, o el origen, decimos, bueno, pero es que este incendio no ha iniciado en casa, este incendio inició en la maleza. Este incendio inició en la maleza. Ahora, si nosotros nos vamos a la parte preventiva, podemos decir, entonces esto se pudo haber prevenido. Claro que sí. ¿Y cómo? Bueno, tomando la responsabilidad de limpiar al entorno, por ejemplo, de las viviendas. El entorno, por ejemplo, de las viviendas. Pero limpiar. Pero mucha gente lo que hace, y como es mucho más fácil, es ponerle fuego y que eso se vaya consumiendo poco a poco y dice, bueno, yo aquí lo voy a controlar con una manguera jardinera. Decirle a la población de que cuando hay demasiada maleza y cuando esto se nos puede volver un incendio que no va a tener control con este tipo de recursos que les acabo de manifestar. Entonces, por lo tanto, es necesario mejor trabajar en la parte preventiva, ¿sí? Y limpiar toda esa maleza que existe alrededor de nuestras viviendas o alrededor de las estructuras que nosotros tenemos y alejarla pues prácticamente de la estructura, no efectuar quemas, porque si nosotros efectuamos quemas en algún momento esto se va a salir de control y si se sale de control las consecuencias son graves. ¿Por qué? Porque, y lo digo porque muchas personas desconocen la forma de cómo se propaga un incendio. De cómo se propaga un incendio. Se puede propagar por radiación, por convección, ¿sí? Y hasta por contacto directo. O sea, contacto directo, por ejemplo, yo tengo un material, este hace contacto con el otro, pero este es el que se estaba quemando, entonces se va a quemar el otro, ¿sí? Pero radiación, por ejemplo, son las ondas caloríficas que emite pues prácticamente este fuego y llegan a otro material. Calentándolo de tal forma que alcanza una temperatura suficiente como para poder arder. Entonces, y la convección, por ejemplo, son todo, el resultado de una combustión es humo, son gases calientes,
y lógicamente son menos pesados que el aire. Entonces estos buscan a lo alto, ¿verdad? Entonces cuando nosotros tenemos un fuego, un incendio, ¿sí? El resultado son gases calientes y estos van hacia arriba. Pero si nosotros tenemos una estructura en la parte alta, tenemos un árbol seco, por ejemplo, en un lugar despejado, nosotros podemos llegar a tener fuego en la parte alta de ese árbol. Y la gente se pone a pensar, entonces llegó la llama hasta arriba. No necesariamente, sino con los gases calientes, al tener, por ejemplo, la temperatura suficiente como para que ese árbol pueda tomar fuego, eso va a ser así, Medardo. Entonces todo esto hay que conocerlo como para poder justamente evitar. Entonces yo digo, es que le voy a dar fuego acá y lo voy a controlar. A veces el recurso que tenemos para poder controlar un incendio no es el suficiente. Entonces lo mejor es prevenir, ¿verdad? Ok, subdirector, ¿cuál es el número que los salvadoreños deben de llamar para anunciar o denunciar alguna emergencia de incendio? ¿Hay una especie de call center? ¿Cómo funciona esto? ¿Este call center se comunica con el interior del país si ese fuera el caso, si el incendio es en el interior del país? ¿O lo ideal sería también que cada persona debería de tener, porque me imagino que tiene, el teléfono de la sede donde está, ¿verdad? Pero además de que hay un teléfono central, me imagino. Es correcto, y bien importante su pregunta, Medardo, porque nosotros como salvadoreños debemos de tener en nuestras viviendas un plan para poder tanto prevenir como para poder intervenir, digamos, cualquier tipo de emergencia que nosotros tengamos. No le enseñan a tener un plan de teléfonos de emergencia solo en temporada, pero hay que tenerlo ahí siempre. Es de tenerlo siempre, y aparte de eso, también considerar de que cualquier evento, cualquier incidente que ellos tengan que necesiten el cuerpo de bomberos, ellos pueden llamar al 913. 913. Al 913 o al 913, ¿verdad? Al 913. O a la estación más cercana, como usted lo ha manifestado. El 913 es un call center que lo tenemos justamente acá en San Salvador, y de acá se distribuyen todas las llamadas. Por ejemplo, si a mí me hablan de San Miguel y me reportan un incendio, entonces como 913 yo agarro la llamada, yo solicito todos los datos, tengo en línea a la persona y envío la unidad. Y mientras estoy enviando la unidad, estoy dando recomendaciones a las personas que tienen que hacer, como por ejemplo... En cada sede hay un teléfono. Es correcto. Para atender a la sede. Es correcto. O sea, fácil es, en todo caso, ir al sitio web del Cuerpo de Bomberos, si viven en el interior del país, en cualquier departamento, ¿no? En Santa Ana, ahí en todas las cabeceras. En todas. Tenemos 17 estaciones a nivel nacional, más el cuartel central o las secciones central que las tenemos acá en San Salvador. Porque este puede ser un tema ligero, pero no es ligero ciertamente, y es de mucha importancia, porque lo que estamos haciendo aquí es previniendo. Entonces el llamado es que si usted vive en el interior del país, sabe que está allí su cuerpo de bomberos, tener el teléfono a la mano del cuerpo de bomberos, además del 913, pero facilita más llamar al local, ¿no? Y varios aspectos, por ejemplo, justamente lo que usted acaba de manifestar, tener el número de teléfono de la estación, hay un número de teléfono de emergencia de la estación, tener el 913 a la mano y considerar las distancias, más los tráficos. Por ejemplo, yo vivo en una zona X y yo digo, bueno, el cuerpo de bomberos hacia mi zona se tarda aproximadamente, sin tráfico, imaginémonos 5 minutos, pero con tráfico 10, 15 minutos. Digo, es bueno tener ese tiempo para poder considerar las acciones que nosotros también tenemos que hacer a la hora de tener un incidente en nuestras casas. Ahora, director, ¿cómo debe de verse la situación de un incendio que amerite llamar a bomberos? No, es que todo conato de incendio que se dé, o sea, es necesario que nos alerten a nosotros como cuerpo de bomberos. Si el cuerpo de bomberos se está desplazando y el fuego ya se extinguió, ya se apagó y decimos nosotros, ya no tenemos fuego, ya no tenemos incendio,
¿sí? Pero el cuerpo de bomberos se está desplazando, no pierde nada la población con que el cuerpo de bomberos llegue. A ellos no se les va a cobrar, pero el cuerpo de bomberos va a llegar, definitivamente va a verificar, va a determinar. Para eso están ellos. Es correcto, y para eso nosotros estamos, para servirle a nuestra población, ¿verdad? Yo voy a hacer algo que Dios quiera nunca ocurra, ¿verdad? Pero digamos que estamos aquí, explote esa lámpara, empieza a agarrar fuego. Lo que tenemos que hacer es tratar de ver cómo se ocurre, pero alguien debe de llamar al cuerpo bombero. Es que lo que pasa es que son acciones simultáneas. Por ejemplo, estamos nosotros dos acá, se da un cortocircuito, lo primero que nosotros vamos a hacer es, Medardo, por favor, bajemos los térmicos, y mientras usted está bajando los térmicos, yo estoy hablando al 913, cuerpo bombero, y alerto al cuerpo bombero. Y digo esto porque se me propagó el incendio, bajé los térmicos, pero ya se me propagó el incendio. Entonces, digo, bueno, pero ya el cuerpo bombero ya viene de camino. Entonces ya el tiempo se reduce, y créamelo, y es bueno manifestarlo, el tiempo es fundamental en las emergencias. El tiempo es fundamental en las emergencias. Si nosotros tuviéramos la cultura de ver un conato de incendio y alertar al cuerpo de bomberos, el tiempo que nosotros tardáramos fuera menor. Y digo esto porque hay que considerar factores externos que nos complican llegar, digamos, hasta los lugares de donde nosotros hemos sido llamados. El tráfico, bueno, y cantidad de factores, ¿sí? Nosotros a nivel interno, nosotros estamos trabajando y seguimos, o sea, trabajamos permanentemente para que nuestras unidades salgan al minuto, salga rápido. Entonces, pero hay cantidad de factores externos que nos complican la llegada hasta el lugar. Ahora, entonces, ¿de qué nosotros necesitamos como cuerpo de bomberos? Es de que la población también tome acciones. A nosotros nos interesa, y no solo a nosotros, sino es la prioridad es salvar las vidas. Y le decía esto, y le decía, ponía el ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, porque, digamos, la nueva ley entró en vigencia el 27 de diciembre del 2022, ¿no? Y de acuerdo a este ejercicio que hicimos aquí, las empresas deben de tener a su gente preparada. Hay un comité, ¿no? ¿Cómo es que se llama eso? Sí, lo que sucede, Medardo, es que se trabaja en forma conjunta, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de seguridad ocupacional, ellos deben de tener un programa de gestión. Okay. Un programa de gestión, y ese programa de gestión, el punto 4, si no me equivoco, es el plan de emergencia. Estamos hablando de una empresa, ¿verdad? Okay. Entonces, y el plan de emergencia, de acuerdo a una norma de almacenamiento de sustancias peligrosas del Ministerio de Salud, tiene que ser aprobado por el cuerpo de bomberos ese plan de emergencia, ¿sí? Entonces, pero ¿qué es lo que dice el plan de emergencia? El plan de emergencia aparece, por ejemplo, todos los números de teléfono de todas las instituciones en las cuales ellos pueden necesitar. Una. Dos, están reflejados todos los recursos que ellos tienen, desde los brigadistas hasta los extintores, hasta su sistema contra incendio. Y tres, también están haciendo prácticas, están capacitándose constantemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay una emergencia, por ejemplo, en una empresa? Y alertan al cuerpo de bomberos. Viene el cuerpo de bomberos, se desplaza hacia la empresa, pero ya hay una acción de parte de la empresa. Ahora, la empresa aquí tiene que considerar, porque si ya se le dio un incendio, es porque algo falló en la parte preventiva. Porque algo falló en la parte preventiva. En la evaluación de riesgos que hicieron, entonces no determinaron, o algo falló. Sí, algo falló. Porque eso es bien importante, porque cuando ocurre un incendio, lo que uno quiere, lo que la gente quiere es que bomberos reaccionen, ¿verdad? Pero hay una razón de por qué se origina ese incendio. Es correcto. Entonces, y cuando se origina... Y eso está establecido en esto que estamos hablando de la seguridad ocupacional, de lo que usted muy bien... Es correcto. Lo que pasa es que me quería venir por ahí, ¿verdad? Para poder llegar a la labor que nosotros hacemos como cuerpo de bomberos de forma también preventiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta empresa necesita tener, por ejemplo, aprobado el plan de emergencia, una. Dos, necesita, por ejemplo, tener la certificación de prevención de incendios del cuerpo de bomberos.
Entonces, para eso llegan al cuerpo de bomberos, solicitan la inspección de prevención y nosotros como cuerpo de bomberos vamos y solicitamos todo lo que ya le manifesté. Sí. Hacemos el recorrido, verificamos cantidad de riesgos que esta empresa puede llegar a tener, los recursos, las capacitaciones, asegurándonos como para que ellos tengan lo necesario para poder tener una primera acción, y entonces se les da una certificación. Y con esta certificación ya ellos pueden, por ejemplo, comprar materia prima, pueden presentarla a cualquier otra institución, porque es requisito tener la certificación del cuerpo de bomberos. Entonces ellos lo pueden hacer. Entonces estamos trabajando de forma conjunta. Ahora viene la empresa, pero la empresa también tiene que tener esa responsabilidad, ¿verdad? Porque nosotros a veces llegamos y sí somos exigentes en la parte de prevención. Claro, la ley lo dice, de esa función, esa competencia. Es correcto. Hay multa para el que no la cumpla. Es correcto. Y aparte de eso, con esta nueva ley, nosotros podemos trabajar de oficio. Esto significa que como cuerpo de bomberos, con la unidad de inspectores, nosotros podemos llegar a una empresa y decirle, venimos a verificar, a inspeccionar, de oficio. O sea que si, bien interesante, porque si yo estoy en una empresa y me preocupa mi seguridad y veo que tenga ciertas deficiencias, yo puedo llamar a bomberos, ¿verdad? Es correcto. Y yo quisiera que vinieran a hacer una inspección aquí porque peligra mi seguridad. Que son cosas que bueno que lo hablamos en televisión, porque hay que ir mejorando en todo en el país, cueste lo que cueste, ¿verdad? Es que el objetivo es prevenir incendios. Es que nosotros sabemos y tenemos muy claro que un incendio va a provocar víctimas. Y lo que nosotros no queremos es que hayan víctimas, no hayan pérdidas. Ahora, lo que pasa es que hay que valorar, por ejemplo, la prevención. La prevención, a veces las empresas o la gente mira el signo de dólar, pero en menos, ¿verdad? Sí. Y dice, son gastos. Y la verdad es que la prevención es una inversión. Sí. La prevención es una inversión. Por ejemplo, yo puedo tener mi vehículo y ando con un extintor que me costó, imaginémonos, $80, y yo puedo decir, bueno, yo cargo mi extintor porque un conato de incendio, yo vengo y apago el vehículo de forma rápida. Ahora, la pregunta es, si yo no hubiera cargado extintor, y mi vehículo vale $10,000, o sea, las pérdidas son totales, porque un incendio yo no lo voy a controlar después de estar propagado con un extintor de 2.5 de 5 libras, ¿verdad? Es un director, más vale ser tonto una vez que no toda la vida, digo yo, ¿verdad? Entonces, ¿yo debo de andar por ley un extintor en mi vehículo? Definitivamente, definitivamente, sí, y es de ley. Puede ser acreedor a una sanción. Ya aprendí muchísimo, director. No, muchas gracias a ustedes, Medardo, muchas gracias a toda la población y a seguir con esa responsabilidad para poder prevenir incendios. Muy bien. Hemos conversado esta mañana con Eric Vázquez, él es el subdirector del Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Me quedan unos segundos, por lo cual le invito para que pueda repetir esta entrevista, queda colgada ahí en todas las plataformas de TVO Canal 23, en el Facebook, en el Twitter, en nuestro canal de YouTube. También si quiere dejarme algún tipo de recomendación, ahí están mis redes sociales, en Twitter, @Medardo Alfaro, y en Facebook, Medardo Antonio Alfaro. Antes de irme, ¿cuál es el número para llamar cualquier reporte de incendio? 913, Medardo, 913 o el 913, ¿verdad? Que es el call center del Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Muy bien. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.